¿Qué clase de mente concibe un arma, a partir del hambre misma? Gengis Khan, conocido como el Gran Khan de los mongoles, perfeccionó la táctica del asedio y la hambruna, convirtiéndola en un aterrador instrumento de conquista. Sus ejércitos no se limitaron a invadir las ciudades, las rodearon, las sellaron y esperaron, no por días, sino por semanas. A veces, meses. Dentro, el pan se convirtió en polvo, las ratas desaparecieron y los muertos fueron consumidos en silencio. En 1219, cuando Gengis Khan invadió el imperio corasmio, sitió la gran ciudad de Nishapur, sin medios para atravesar rápidamente las murallas de la ciudad. Los mongoles rodearon el asentamiento por completo, bloquearon todos los suministros de alimentos, envenenaron los pozos cercanos y establecieron un perímetro completo, asegurando que nadie pudiera entrar o escapar. El método fue deliberado, no desesperado. Los ingenieros mongoles fueron entrenados para calcular cuánto tiempo durarían las provisiones dentro de la ciudad, una vez superado el umbral de la hambruna. La desesperación llevó a los defensores al colapso. Algunas ciudades se rindieron antes de que se desenvainara la espada, otros se resistieron, solo para caer en horrores mucho peores. Según el cronista persa Jubei-Nos, conocido como Ata-Malik Jubei-Nos, los habitantes de las ciudades sitiadas a veces se veían obligados a comer cuero, hierba y, en los casos más extremos, incluso los cadáveres de los muertos. No quedó nadie para enterrar los cadáveres, escribió sobre Merv, otra ciudad que se enfrentó a la hambruna bajo asedio, y los perros se dieron un festín con la carne de los fieles. Cuando finalmente cayeron las puertas, los mongoles no fueron misericordiosos. Los sobrevivientes, demacrados, esqueléticos, apenas humanos, fueron masacrados o esclavizados. La táctica del asedio y la hambruna no era solo un medio para obtener la victoria, era un arma psicológica para demostrar que la resistencia no solo conduciría a la muerte, sino a un final lento, humillante e indefenso. Tomadas como botín, el destino de las mujeres capturadas. Gengis Khan, conocido como el gobernante universal de los mongoles, lideró una de las expansiones más despiadadas de la historia. Sus ejércitos no solo derrotaron a sus enemigos, desmantelaron sociedades enteras. Y tras cada victoria, el destino de las mujeres capturadas seguía un patrón escalofriantemente predecible. Después del saqueo de Bujara en 1220, los mongoles secuestraron a miles de mujeres y niñas, muchos fueron distribuidos entre los soldados como recompensa por su servicio. Cuanto más alto sea el rango, más prestigiosos serán los cautivos. Las mujeres nobles solían ser reservadas para los generales mongoles, o incluso para el propio Gengis Khan. Las mujeres de menor rango eran divididas entre las tropas o eran obligadas a realizar trabajos domésticos, servidumbre o algo peor. Jubei-Nos, el cronista persa que siguió los pasos de las conquistas mongolas, registró cómo, después de tomar las ciudades, separaban a los hombres de las mujeres, a los niños de sus madres y los conducían a campamentos como rebaños de ovejas. El lenguaje no era metafórico, reflejaba la escala fría e industrial del trato humano que los mongoles habían perfeccionado. Las mujeres a menudo desfilaban ante los comandantes, clasificadas por apariencia, edad y clase social. La belleza se convirtió en una maldición. Los relatos históricos de fuentes chinas, persas y rusas describen cómo los líderes mongoles se enorgullecían de apoderarse de las esposas e hijas de los nobles derrotados, no solo como concubinas, sino como símbolos de dominio absoluto. La humillación fue intencional. Poseer a las mujeres de un enemigo vencido era borrar su legado. Algunas mujeres fueron incorporadas a los hogares mongoles y obligadas a casarse, otros fueron vendidos como esclavos a lo largo de las vastas extensiones del imperio, desde Asia Central hasta la corte Yuan en China. Solo unos pocos, si es que hubo alguno, conservaron su identidad. La mayoría fueron renombrados, reutilizados y olvidados. Para el imperio de Gengis Khan, la expansión no era solo cuestión de tierra, se trataba de personas reducidas a propiedad, consumidas por la guerra, y entre los más indefensos estaban las mujeres, cuyo sufrimiento sigue siendo uno de los legados más oscuros del camino mongol hacia el imperio. La línea del escudo humano, sacrificado antes de la batalla.
Entre las muchas tácticas brutales empleadas por Gengis Khan, conocido como el fundador del Imperio Mongol en 1206, el uso de escudos humanos es una de las más fríamente calculadas. Esto no fue un accidente de la guerra, fue una política deliberada y sistemática. Los civiles capturados, a menudo procedentes de ciudades recientemente conquistadas, fueron obligados a marchar delante de las tropas mongoles hacia las líneas enemigas. Sus cuerpos tenían una finalidad sombría: absorber la primera descarga de flechas defensivas, agotar la potencia de fuego del enemigo y sembrar la confusión. Uno de los ejemplos más infames tuvo lugar durante la invasión mongol del Imperio Corasmio, particularmente en el asedio de Gurgan en 1221. A medida que la resistencia se endurecía y las defensas se volvían desesperadas, Gengis Khan ordenó que miles de prisioneros, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueran empujados hacia adelante para servir de amortiguador entre sus fuerzas y las murallas de la ciudad. El historiador persa Jubeinos, que narró las campañas mongolas en su Tarikh-i Hangusai, observó cómo los mongoles perdonaban pocas vidas cuando una ciudad se resistía, pero paradójicamente preservaban cautivos solo para usarlos como herramientas desechables. Utilizaron a la gente de una ciudad para derribar a la siguiente, escribió, documentando crudamente la maquinaria del terror en movimiento. Estos escudos humanos se colocaban delante de las máquinas de asedio o se ataban en filas para evitar que escaparan. A algunos se les obligó a cavar trincheras, transportar suministros o llenar fosos. Todo ello bajo fuego enemigo. Si sobrevivían al asalto, a menudo los mataban después, pues habían dejado de ser útiles. Esta táctica tenía más que una función militar, enviaba un mensaje escalofriante: ríndete o verás a tus vecinos y familiares obligados a morir en tu lugar. La absoluta crueldad destrozó la moral de muchos defensores antes de que se pudiera sacar una sola espada. Para los mongoles, la guerra no se regía por la caballerosidad ni la misericordia, se regía por los resultados. Y si la victoria significaba sacrificar miles de vidas inocentes para debilitar la resolución de una fortaleza, entonces ese precio no solo era aceptable, era esperado. Para Gengis Khan, la guerra era total, no solo soldado contra soldado, sino poblaciones enteras utilizadas como peones en un horrible juego de conquista. Muerte por pisoteo, veredicto de la estepa. En 1223, después de que los mongoles aplastaran una coalición de príncipes rusos y sus aliados Kipchak en la batalla del río Kalka, los sobrevivientes no se enfrentaron a la piedad, sino a un final calculado y humillante. Los mongoles, liderados por los generales Subutai y Gebe bajo el mando de Gengis Khan, no tenían intención de tratar a sus cautivos como enemigos honorables. En lugar de ello, convirtieron su castigo en un espectáculo de dominio absoluto. Mstislav de Kiev y otros nobles rusos capturados no fueron ejecutados ni con espada ni con fuego. Según fuentes tanto rusas como persas, los mongoles depositaron a estos príncipes boca abajo en la tierra. Luego, en una actuación calculada, construyeron una gran plataforma de madera directamente encima de los cuerpos vivos. Se celebró un gran banquete arriba, donde los comandantes mongoles bebieron y cenaron, mientras sus prisioneros se asfixiaban lentamente bajo ellos. Los relatos históricos varían en algunos detalles, pero crónica primaria rusa y griega, las narraciones persas posteriores coinciden en el horror esencial. Los mongoles eligieron este método específicamente porque causaba un inmenso sufrimiento sin derramar una gota de sangre. En la tradición legal y cultural mongola, especialmente cuando se trataba con enemigos de alta cuna, a veces era tabú derramar sangre noble directamente. Entonces idearon un método de matar que era brutal, pero técnicamente incruento. El resultado fue desgarrador. A medida que avanzaba la fiesta, el peso de la plataforma, y de los hombres sentados sobre ella, aplastaba la vida de los que estaban abajo. Cuando terminó el banquete, también terminó la vida de los nobles rusos. Sus cuerpos fueron destrozados, su dignidad borrada. Esta ejecución no fue simplemente una venganza, fue una demostración, un acto de guerra psicológica tanto como un castigo físico, al convertir la muerte en un festín grotesco.
Los mongoles declararon su supremacía no solo a través de la fuerza, sino a través del dominio de la memoria, la reputación y el legado. Arrastrados por caballos, el castigo reservado para los traidores. Entre los castigos aplicados bajo el gobierno de Gengis Khan, uno destacaba por su uso específico contra la traición, ser atado a la parte trasera de un caballo y arrastrado hasta la muerte. Esta no fue una ejecución común en el campo de batalla, se trataba de una sentencia selectiva, utilizada principalmente contra aquellos que habían violado la confianza, desertores, espías o gobernadores que entregaban una ciudad y luego se resistían. En la ley mongol, la traición no era simplemente desobediencia. Era una perturbación del orden mundial del Khan y exigía una respuesta pública e irreversible. El castigo fue directo, las manos del condenado estaban atadas y a veces sus extremidades dislocadas para evitar resistencia, luego los ataron con cuerdas a un caballo montado, a la orden de un oficial. El animal fue espoleado hacia adelante. La víctima era arrastrada por un terreno irregular, a menudo a lo largo de largas distancias, la muerte no siempre llegaba de inmediato, podía tardar minutos o más, dependiendo del terreno. Ejemplos históricos de esta frase aparecen durante las campañas mongolas en Asia Central y Oriente Medio. Cuando las ciudades bajo control mongol se rebelaban o se descubría que los gobernadores habían conspirado secretamente con potencias rivales, este método era una de las formas estándar de ejecución. Fue público, eficiente y dejó una advertencia visible, un cuerpo mutilado arrastrado por el polvo, arrojado frente a las murallas de la ciudad. El razonamiento detrás de esta forma de ejecución se basaba en los conceptos mongoles de lealtad y disuasión. Gengis Khan había establecido un estricto código de leyes, conocido como el Si, que enfatizaba la lealtad absoluta al Estado y al propio Khan. Cualquiera que pusiera en peligro la unidad interna era tratado como una amenaza deliberada a la estabilidad del imperio. No había necesidad de un espectáculo prolongado, este castigo fue rápido y definitivo. El imperio mongol no se limitó a conquistar, desmanteló mundos y reescribió las reglas del poder a través del miedo, la disciplina y una justicia implacable. Sus castigos no eran un caos. Eran mensajes grabados en carne humana, destinados a resonar a lo largo de generaciones. No se trataba de excesos, eran estrategias de dominación. Comenta a continuación, ¿cómo influyó el uso del castigo por parte de los mongoles en su ascenso de nómadas a gobernantes del mayor imperio terrestre de la historia? Como escribió Hubei Nos, vinieron, minaron, quemaron, mataron, saquearon y se fueron. Un solo nombre, Gengis Khan, resuena a través de los siglos como un trueno en una estepa vacía, pero detrás de ese nombre se esconde una pregunta que la historia aún tiembla al plantear. ¿Cómo puede un hombre convertir el caos mismo en un imperio? Nacido en el exilio, templado por la traición y atado por una visión, Gengis Khan transformó no solo las naciones, sino el significado mismo del poder, transformó tribus dispersas en una máquina de guerra imparable. Y cada conquista, cada ley, cada muerte, tenían un único propósito, forjar la unidad a través del miedo y la obediencia. La historia comienza mucho antes de que él fuera Khan, antes del imperio, antes del terror, había un niño llamado Temujin. Nació alrededor de 1162 cerca del río Onon en la actual Mongolia. Su padre, Yesugei, era un jefe menor que había comenzado a unir clanes mongoles mediante alianzas e incursiones. Pero cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por sus rivales. Ese único acto destrozó su mundo, su familia fue abandonada por su tribu y arrojada a la gélida estepa para morir de hambre. La madre de Temujin, Oelun, mantuvo vivos a sus hijos recolectando raíces, bayas y pequeños animales. Del hambre aprendió la paciencia, de la traición aprendió la sospecha, y de la supervivencia aprendió que el poder nunca debe depender de la misericordia. Años más tarde, Temujin comenzó a reconstruir lo que había sido tomado, reunió aliados entre guerreros marginados, familias leales y enemigos derrotados que vieron fuerza en su estandarte en ascenso. Pero su genio no solo estaba en la guerra, también estaba en el orden. Abolió las disputas sangrientas tribales que habían plagado la estepa durante generaciones, él recompensó la lealtad por encima del linaje, y creó un nuevo código de leyes, el Si.
unir el caos de los mongoles en una sola voluntad. Bajo su gobierno, las tribus de la estepa se convirtieron en una sola nación y en 1206, en un gran concilio conocido como el Congreso, Temujin fue proclamado Gengis Khan, gobernante universal. A partir de ese momento el mundo nunca más volvería a dormir tranquilo. No miró hacia el horizonte, sino más allá de él. En cuestión de décadas, sus ejércitos conquistarían más tierras que las que Roma había conquistado en 4 siglos, desde China hasta Persia, desde el Caspio hasta el Pacífico. Ardieron ciudades, cayeron imperios y un nuevo orden surgió de las cenizas. Para Gengis Khan, la conquista no era codicia, era destino, y todo imperio que se le resistiera aprendería. La estepa no perdona a los lentos, ni la historia recuerda a los misericordiosos.